con lo que vamos a presentar. Bien, haciendo un poco de historia, revisé en el Duke Elder 1967, agujero macular. Y Duke Elder dice es una degeneración microquística idiopática. Esas son las imágenes que vienen en el Duke Elder con el tema, y él concluye que probablemente se deben a que la fobia es avascular y eso hace que la fobia se perfore. En ese tiempo eso se pensaba sobre la formación de un agujero macular. ¿Y qué cosa es el vitrio, que es de lo que vamos a hablar? Se define bien sencillo, como la sustancia gelatinosa transparente que rellena la parte posterior del ojo entre el cristalino y la retina. Y esto suena muy sencillo para un elemento que puede producirnos tantas alteraciones en el ojo. 98% del vitrio es agua y únicamente menos del 2% son macromoléculas. Y esas macromoléculas probablemente podríamos resumirlas en colágena y algunos proteoglicanos y ácido hialurónico. Si nosotros intentáramos mostrar un esquema de cuál es la estructura del vitrio, veríamos algo así. Fibras de colágena con pequeñas bolitas que es el ácido hialurónico entre ellas, y estas se conservan más o menos densas en una persona muy joven. Y estas se unen a la retina a través de la minina y fibronectina, que son las estructuras que vemos en color verde y café rojizo. Y eso es lo que mantiene a la hialoides posterior unida a la membrana limitante interna. Según Sebag, el vitrio es una estructura embriológica esencial. Si no hubiera vitrio, no se podrían formar las demás estructuras oculares. Pero una vez que el ojo se ha acabado de formar, el vitrio podríamos quitarlo y el ojo continuaría prácticamente normal. Entonces, ¿para qué sirve el vitrio? Los retinólogos dicen que para que tengamos cirugía, porque el vitrio, después de un tiempo, lo que hace es causar más problemas que ayudarnos a tener una buena visión. Realmente no tenemos un buen sistema para valorar el vitrio, y esto fue presentado la semana pasada en Euretina, lo presentó Yoko Ono Matsui, y son los nuevos equipos que vienen para valoración de vitrio. Este es de la casa Canon, todavía no está a la venta, pero en el futuro vamos a poder ver imágenes así del vitrio. En la actualidad podemos ver parte de la estructura del vitrio, pero todavía no con esta definición en forma comercial. El vitrio sabemos que se adhiere muy firmemente en áreas donde la membrana limitante es más delgada, y esto es la base del vitrio, los vasos de retina, el disco óptico y, lo más importante para hoy, las 500 micras centrales, incluyendo la foviola. Esta es una representación de esas adherencias del vitrio a nivel de la foviola, a nivel de la base del vitrio y alrededor de los vasos sanguíneos, que es donde podemos tener problemas cuando el vitrio se desprende. ¿Y cuál es el evento más importante en la vida del gel vitrio? El evento más importante es el desprendimiento de vitrio posterior, que todos vamos a tener si vivimos lo suficiente. Los miopes un poco más jóvenes, los no miopes un poco más tarde en la vida. ¿Y a qué se debe que el vitrio se desprenda? Hay dos fenómenos. Uno se llama licuefacción. ¿Y qué es licuefacción? Que el vitrio se empieza a volver más líquido. ¿Qué tan temprano en la vida se inicia? A los 4 años de edad se inicia la licuefacción. A los 15 años de edad, la quinta parte del vitrio ha sufrido proceso de licuefacción, y si llegamos a los 70 años, más del 50% del vitrio ha sufrido proceso de licuefacción. No es fácil fotografiar un vitrio posterior, pero aquí vemos un vitrio con algunas condensaciones, por eso lo podemos fotografiar y podemos ver la hialoides posterior, que es raro realmente lograr una fotografía de calidad ahí. Si nosotros valoramos los estudios del doctor Sebag, con la flecha amarilla vemos el vitrio de una persona joven y podemos ver que es un vitrio muy compacto con fibras muy regulares de colágena. Sin embargo, si vemos las fotografías inferiores, es el vitrio con la edad. ¿Y qué pasó? Perdimos parte del ácido hialurónico, se compactaron las fibras de colágena y aparecieron espacios donde no hay colágena y no hay ácido hialurónico. ¿A qué se debe que se presenten estos cambios? Hay dos fenómenos y que deben ir en tándem, es decir, en continuación uno con el otro. El primero es la sínquisis, que es la licuefacción del vitrio. Y el segundo proceso es la sinéresis, que es la separación del vitrio de la interfase vitrio-retiniana. Si tenemos sínquisis sin sinéresis, ahí es donde tenemos problemas. Es decir, el vitrio va a sufrir licuefacción, pero el vitrio se debe desprender para que no tengamos problemas. Y vemos el mismo ejemplo del lado izquierdo, como sería la imagen de un vitrio
joven, y del lado derecho el vitro de edad avanzada, donde las fibras de colágena se han compactado, han quedado espacios prácticamente sin fibras de colágena y sin ácido hialurónico. Pero esto es un cambio que vamos a sufrir por la edad. El otro cambio es que se va a separar la hialoides posterior de las uniones que tiene con la laminina, y esto es lo que va a favorecer tiempo después que el vítreo se separe, es decir, el proceso que llamamos desprendimiento de vítreo posterior. ¿Y cómo son los estadios de esa separación del vítreo? Bueno, siguiendo esta clasificación, podríamos mencionar que hay tres factores importantes. Hablar, uno, de los estadios del vítreo; dos, la clasificación internacional; y tres, la clasificación del doctor Gass, que todo el mundo conoce. Hablemos de los estadios del desprendimiento de vítreo posterior. Estos estadios los voy a ejemplificar con estas imágenes y voy a sobreponer imágenes de pacientes míos por OCT. ¿Qué es estadio 0? Estadio 0 es ausencia de desprendimiento de vítreo posterior, como marca la flecha. El vítreo toca toda la retina en el área central, y si esto lo queremos representar en una imagen de OCT, veríamos algo semejante a lo que vemos aquí. No hay espacio entre la hialoides posterior y la retina. Estadio 1, existe un desprendimiento de vítreo perifoveal con adhesión perifoveal. Y vemos un ejemplo por OCT donde el vítreo persiste adherido a nivel de la fovea, a nivel de la papila y en forma circunferencial alrededor del área macular. Estadio 2, desprendimiento de vítreo macular sin adherencia vitreofoveal. Y si vemos entre estadio 1 y estadio 2, se separó el vítreo de la fovea, y ahí es donde se presentan gran parte de los problemas que vamos a mencionar el día de hoy. Si esto lo ejemplificamos con un OCT, la flecha amarilla nos dice que el vítreo se ha separado de la zona central de la mácula. Estadio 3, desprendimiento de vítreo posterior con adherencia vitreopapilar. Ya únicamente queda adherido a nivel de la papila. Y si lo ejemplificamos con un OCT, vemos las flechas rojas que nos marcan que el vítreo sigue adherido a nivel de la papila y está desprendido a nivel del área macular. Estadio 4, se desprende el vítreo a nivel de la papila. Generalmente los pacientes van a consulta con nosotros en esta etapa, entre el estadio 3 y el 4, cuando el vítreo posterior se desprende y el paciente empieza con más meodesopsias y a veces con fotopsias. Esto es un proceso muy lento, no es un proceso que se lleve en forma rápida. Y vemos el ejemplo de OCT, donde el vítreo posterior ya se ha desprendido. Eisner había publicado en 1989 que el desprendimiento de vítreo posterior era un evento agudo y se presentaba por una abrupta ruptura de una bolsa acuosa en la región premacular. Esta hipótesis en realidad se desechó con los estudios de OCT y se demostró que realmente no es una abrupta ruptura, sino es un proceso crónico y lentamente progresivo. ¿Y qué tan lento? Yo diría muy lentamente progresivo. Y eso es importante recordarlo antes de decidir si operamos a un paciente o no que tiene un desprendimiento parcial de vítreo posterior. Dice Johnson, 10% de los ojos con estadio 1 o 2 progresarán a DBP completo, es decir, estadio 4, en un periodo promedio de 30 meses. Esto es el 10% de los ojos. El 90% restante requiere más tiempo para completar ese desprendimiento de vítreo posterior. El segundo punto es la clasificación internacional. Esta clasificación internacional, publicada en 2013, intentó valorar la adhesión vitreomacular, la tracción vitreomacular y el agujero macular, pero con fines terapéuticos, es decir, guiarnos qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a esta clasificación. Y se divide en tres grupos: adhesión vitreomacular, tracción vitreomacular y agujero macular. ¿Qué es adhesión vitreomacular? Adhesión vitreomacular es que el vítreo persiste adherido a la retina, pero no hay anormalidad anatómica. Y esta se divide en dos grupos: focal, cuando mide menos de 1500 micras, y amplia, cuando mide más de 1500 micras. ¿Qué es tracción vitreomacular? Igual hay una adhesión del vítreo a la retina, pero ya hay una anormalidad anatómica, es decir, se deforma la depresión foveal. Y se llama focal cuando mide menos de 1500 micras y amplia cuando mide más de 1500 micras. Y por último, agujero macular, que se divide en tres grupos: pequeño, menor a 250 micras, mediano, entre 250 y 400 micras, y grande, mayor a 400 micras, con o sin tracción vitreomacular. ¿Qué importancia tiene esto? Sabemos que agujeros menores de 400 micras tienen mejor pronóstico quirúrgico.
Esto no quita conceptos antiguos como son el agujero macular completo, que no existe tejido frente al epitelio pigmentado de retina, el agujero lamelar en el que se conservan las capas externas de retina frente al epitelio pigmentado de la retina, y el pseudoagujero macular en el cual no existe un verdadero agujero, sino una membrana epirretiniana que se contrae y clínicamente nos da la imagen de que pareciera tener un agujero macular. ¿Cuáles son las consecuencias del desprendimiento de vítreo posterior cuando hay datos patológicos? Yo diría que son 4. La presencia de desgarros que pueden provocar desprendimiento de retina o hemorragia vítrea, la tracción vitreomacular, que es de lo que hablaremos en adelante, el agujero macular y las membranas epirretinianas. ¿Sigue vigente la clasificación del Dr. Gass? En cierto modo, sí. Gass publicó en 2 ocasiones, la segunda vez fue en 1995, que el agujero macular se podía clasificar en 4 estadios. Él reportó también que existía una incidencia de casos nuevos de 7.8 casos por cada 100,000 habitantes y que era más común la presentación en mujeres. Y esta es la gráfica original que publicó el Dr. Gass. Pero Gass tuvo algo genial, no tenía OCT. Y sin OCT pudo hacer una descripción prácticamente perfecta. Y ahora lo que hice sobre esa clasificación, puse imágenes de OCT mías y coinciden perfectamente con lo que el Dr. Gass publicó muchos años antes. ¿Qué es lo que faltó en la clasificación del Dr. Gass? La implicación terapéutica, es decir, cuándo valdría la pena operar un paciente que tuviera un problema de este tipo. Sin embargo, en el mismo año 2013 se publica la relación que existe entre la clasificación del Dr. Gass y la clasificación internacional de la adhesión vitreomacular y vemos que hay una concordancia entre las 2 clasificaciones. Hablemos un poco de fisiopatología. ¿Qué es lo que probablemente está pasando? Bueno, en la parte inferior vemos un OCT de un paciente mío en el cual marqué con flechas rojas hasta dónde se desprendió el vítreo y la adhesión vitreomacular que tenemos en el área central. Y en la parte superior sobrepuse una imagen del Dr. Meyer en la cual vemos un círculo, una especie de anillo marcado con las flechas rojas donde se forma esa adhesión con esas 500 micras centrales. Además de eso, podemos ver fibras de colágena que son perpendiculares a la retina y que probablemente son las que más la traccionan, algunas fibras circunferenciales y la presencia de hialocitos a nivel del vítreo. El vítreo se mueve todo el tiempo y el vítreo va a querer desprenderse de esa retina y ese es el resultado final y es lo que esperamos que suceda en la mayor parte de los seres humanos. Es decir, hay una tracción antero-posterior y tangencial que intenta desprender el vítreo hasta que algún día el vítreo se desprende. Sin embargo, hay ocasiones en que el vítreo se desprende y se lleva un pequeño fragmento de retina y vemos un opérculo en la zona central. ¿Y qué sucedió aquí? Se rompió la retina y se abrió como el diafragma de una cámara. Quedó una pequeña lesión circular en el área central de la retina. Y esto que se llamaba antes agujero macular idiopático, sabemos ahora que el vítreo es el responsable de ese agujero. Una vez que el vítreo posterior se desprende, la probabilidad de que tengamos un agujero macular ya es muy baja o prácticamente nula. Les muestro un ejemplo. Paciente que tuvo un agujero macular en el ojo contralateral, lo operaron y desafortunadamente tuvo una pésima evolución. Lo reviso yo y meses después llega conmigo y me dice, oiga, veo una pequeña puntito, una pequeña miodesopsia, pero la agudeza visual seguía en 20-25. Lo reviso y veo que el vítreo posterior ya se desprendió. Y le digo, ya la hiciste, ya no vas a tener problema y no vas a tener agujero macular. El mismo paciente 7 días después. Tenemos un agujero macular. Mi predicción fue equivocada. ¿Y por qué fue equivocada mi predicción? Porque yo valoré la depresión foveal, no la retina. Y si vemos con cuidado la retina, vean la flecha azul. Había una ruptura de la retina que llegaba hasta el borde del epitelio pigmentado de la retina. Esa ruptura no la evalué porque yo evalué la depresión foveal y dije, no se rompió, ya no hay problema. ¿Y qué sucede aquí? Hay fuerzas tangenciales que mueven los bordes de la retina y lo abren para formar ese agujero macular en el área central. Esto podría explicar en cierto modo aquellos agujeros maculares que llamábamos externos, que antes no teníamos explicación, y es probable que haya habido un desprendimiento de vítreo posterior, se llevó un pedacito de la retina, volvió a replicarse la retina, se cerró el agujero, pero nos dejó lo que llamamos agujero macular externo. Ahora, nuestro problema es que hay algunos pacientes que tienen una adhesión vítrea totalmente anormal.
Y aquí deberíamos de pensar, yo sobrepuse dos imágenes, una imagen de microscopía electrónica y una de OCT, en que estos pacientes tienen una adhesión mucho más firme, más común en las mujeres, y que si esa adhesión no se libera, la retina va a terminar por romperse. Y hay progresión incluso cuando ya se empezó a formar un agujero. Vean en 6 semanas, este paciente que no se había operado, cómo progresó un agujero macular cuando aún persiste adhesión vitreomacular con tracción vítrea. ¿Qué sucede si comparamos un estudio de OCT con un estudio histológico? Veamos primero el OCT, la flecha amarilla. La flecha amarilla nos dice las capas externas de retina y los fotorreceptores íntegros en ese sitio. Y veamos ahora la fotografía inferior de la microscopía de luz y vemos el segmento externo de los fotorreceptores de características normales. Pero ahora veamos dentro del agujero macular. Vemos que se ha disminuido la longitud de los segmentos externos del fotorreceptor y si lo comparamos con el estudio histológico, vemos que coincide con una disminución del segmento externo. El segmento externo del fotorreceptor requiere fagocitosis continua para mantenerse de su tamaño normal y en el momento que se desconecta, no existe esa fagocitosis y existe una atrofia relativa del segmento externo de los fotorreceptores. También la microscopía de luz nos puede hablar del tejido fibroglial que a veces reportamos en cirugía o por OCT y que si lo detectamos debemos removerlo porque si no, no tenemos la elasticidad suficiente para poder volver a cerrar un agujero macular. ¿Cuál es la posible evolución del desprendimiento de vitrio posterior de acuerdo al doctor Johnson? Bueno, veamos los esquemas del OCT. Primero se inicia en la mácula perifoveal, después se extiende hacia la media periferia superior y temporal, más tarde incluye la fovea y media periferia inferior y finalmente se completa el desprendimiento de vitrio posterior y ahí vamos a pasar la mayoría de nosotros con la edad. El problema es cuando esa adhesión no se libera. Ahora, cuando llega un paciente con nosotros que tiene fotopsias y miodesopsias, cometemos el error de decirle se te está desprendiendo el vitrio o se te acaba de desprender el vitrio posterior, es decir, estás iniciando un desprendimiento de vitrio posterior y no es cierto. Es el final de un proceso que se inició muchos años antes, es el inicio de la sintomatología, pero no del desprendimiento de vitrio posterior. Llevamos años de que esto se inició. Por clínica es muy difícil precisar las etapas tempranas, la ecografía tampoco nos da precisión en el inicio, pero el OCT nos da una información de alta resolución para la interfase vitrio-retiniana. Y veamos ahora algunos ejemplos. Veamos los que tenemos del lado izquierdo. En todos ellos ya hay deformidad de la depresión foveal, es decir, tenemos tracción vitreomacular y a veces se forman pequeños espacios hiporreflécticos dentro del área foveal. Esos 4 los presenté en la Asociación Mexicana de Retina y les pregunté que quiénes los operarían y todos levantaron la mano. Ninguno de esos 4 se operó y se resolvieron en forma espontánea. Sin embargo, los que tenemos del lado derecho ya tenemos una ruptura en la retina que llega hasta el borde del epitelio pigmentado de retina. Los 4 del lado derecho se considerarían quirúrgicos. Pero vean el segundo del lado derecho, tiene unas flechitas que nos marca el ángulo que subtiende la hialoides posterior con la retina. Mientras más grande sea el ángulo, mi hipótesis es que la tracción vítrea es mucho más importante y es más probable que se vaya a romper la retina. Y esto puede variar y en algunos casos incluso ser muy importante esta tracción y especialmente en los pacientes miopes y podemos tener foveosquisis miópica con agujero macular y son los únicos pacientes que forman agujero macular que se desprende la retina. De ahí en fuera el agujero macular en el no miope no produce desprendimiento de retina. Veamos ¿cuál sería la evolución normal? Veamos la figura del centro en la parte superior y la flecha amarilla nos dice había una adhesión vítrea, se desprende y se resuelve. Y ahí se va a ir la mayor parte de la población. Pero si nos vamos hacia abajo en línea vertical, vemos que hay tracción vitreomacular, deformidad de la zona central y formación de agujero macular. Y a los lados tenemos formación de una membrana epirretiniana y tenemos un agujero lamelar que también son secundarios a este proceso de desprendimiento de vitrio posterior. ¿Qué tan rápido evoluciona esto? Esto es algo que no podemos concluir. Vean esta paciente, julio del 2016, 20/25 de visión ojo derecho, 20/20 ojo izquierdo, un pequeño defecto en la fovea en el ojo derecho, la dejé en observación. Le pedí verla cada mes, después cada 2 meses y después cada 3 meses. Y de repente llega en febrero del 2017 con baja de visión en los 2 ojos y simultáneo agujero macular en ambos ojos. No me dio tiempo de pensar un ojo para valorar si operaba el otro. Los 2 ojos
de repente formaron un agujero macular. Es decir, no podemos predecir en cuánto tiempo va a ocurrir un fenómeno de este tipo. ¿Cuál es el problema? El problema es adhesión vitreomacular persistente que puede producir tracción vitreomacular persistente, y la tracción vitreomacular persistente puede llevarnos a un agujero macular. ¿Y cuál es el objetivo? El problema es la adhesión vitreomacular persistente que está produciendo tracción vitreomacular, y nuestro problema es que no se ha completado el desprendimiento de vitrio. Nuestro objetivo es intentar que ese vitrio se desprenda por cualquiera de los métodos. El objetivo es vitrio desprendido, se acabó la tracción, y si no se formó un agujero, ya la hicimos. Si se formó un agujero, tratar de cerrar el agujero macular. Entonces hablaremos de 3 elementos en cuanto al tratamiento. El primero es observación. Mucha gente no está de acuerdo con la observación. Observación, hay que recordar, lentamente progresivo. A veces me dicen, es que ya me esperé mes y medio y 2 meses y no ha cambiado. A veces pasan muchos meses antes de que cambie, y algunas pacientes las he seguido por 4 o 5 años sin que se modifique. Yo tengo tracción vitreomacular en el ojo izquierdo desde hace 5 años y no ha cambiado, y veo 20/20. Y fue una casualidad que yo me hiciera un OCT. Cuando yo presenté mi OCT en la Asociación Mexicana de Retina, pero no les dije que era mi ojo, todo el mundo dijo que se opere. Cuando les dije que era mi ojo, todos bajaron la mano. Entonces, no todos los ojos son quirúrgicos. Veamos este ejemplo. Enero del 2018, 20/100 de agudeza visual. Mi plan fue, hay una fractura completa, tracción vitreomacular con formación de agujero. El plan quirúrgico fue vitrectomía, desprendimiento de vitrio posterior, azul brillante, limitorexis, gas y boca abajo 24 horas. Esta paciente le llené su forma de seguro. Se fue y regresó a los 2 meses con la aprobación de la forma del seguro. Pero el día que regresó me dice, oiga, ya veo bien, revisión en 2025, y vean la mala. Regresó completamente a lo normal y no la toqué. Es decir, hubo un desprendimiento de vitrio posterior que liberó la tracción e incluso cerró el agujero macular, y esto ya había sido reportado previamente por el doctor Gas. Y otro ejemplo en el cual no hay agujero, pero hay tracción vitreomacular, y 2 meses después se empieza a liberar la tracción vitreomacular por liberación de la hialoides posterior. El segundo punto, y es tal vez el más controversial, es la vitrectomía. Esto se inicia, la vitrectomía, en el año 1991, con el reporte de Kelly Wenden, en el cual operan por primera vez pacientes con agujero macular, 52 ojos, y en el 63% obtienen cierre del agujero macular. Hacen un segundo reporte 2 años después, en el cual ya son 170 ojos, igual un 73% de éxito en la cirugía de cierre de agujero macular, con 2 líneas de mejoría de la agudeza visual, que en promedio podríamos decir que está entre 2 y 3 líneas de mejoría y operamos los pacientes. ¿Qué se hacía en estas cirugías? Vitrectomía más desprendimiento de vitrio posterior. La pregunta es, ¿esto ya pasó de moda? No. Podemos hacer vitrectomía más desprendimiento de vitrio posterior quirúrgico, sí, en algunos casos. ¿En qué casos? Tracción vitreomacular, la ruptura de la retina, o agujero macular menor a 250 micras que persista la tracción vitreomacular, en el cual al altar el vitrio liberamos la tracción y puede cerrarse el agujero. Yo un ejemplo, paciente que en el otro tuvo agujero macular, en este caso tiene 20/50, no hay agujero macular, hay tracción vitreomacular. Esta paciente se lleva a cirugía. Porque no sé cómo activarlo rápido pantalla y plena. ¿Cómo lo activo? Ahí va, perdón. Ya. En estos casos, utilizamos la testosterona para marcar el vitrio posterior. Marcamos la hialoides posterior, que es lo que nos interesa. Y vamos poco a poco retirando la hialoides alrededor del área macular. Y una vez que hemos reducido el diámetro de este hialoides, nos vamos a separar a la unión de la hialoides de la papila, con lo que se encuentra en el área macular. Es decir, no hacemos una tracción brusca, porque podríamos ver la retina o aguantar un agujero macular. Fíjense cómo la tracción del vitrio es más firme, cercana a los vasos de la barra temporal. Entonces, poco a poco lo vamos liberando, y ahí decidimos que ya podemos empezar a liberar la unión que existe entre la adhesión de la hialoides en la mácula con lesión en la papila. ¿Por qué? Porque no queremos efectuar una tracción brusca. Una vez que hemos liberado esa adhesión, podemos
podemos ya muy fácilmente liberar el líquido que se encuentra dentro de la mama sin ejercer tracción alguna. Y una vez que hemos hecho esto, descendemos el resto del líquido posterior y acabó la cirugía. No tenemos que usar gas, no tenemos que usar azul brillante. Y el problema se resuelve porque resolvimos tracción vitromacular. Entonces, es válido para tracción vitromacular o para agujeros maculares muy pequeños, en los cuales el vitro está adherido al borde del agujero. Entonces, una vez que hemos terminado de eliminar el vitro alrededor del área macular, ya podemos meter un vacío muy alto, irnos al borde de la pila y desprender el remanente del vitro que tenemos en el área central. Entonces, esta sería la primera opción cuando hablamos de síndrome de tracción vitromacular. Es una vez que se engancha el vitro posterior, este se desprende y una vez que desdemosemos el vitro posterior, lo eliminamos y se acabó la cirugía. Postoperatorio de la paciente de la semana, vemos que la tracción vitromacular prácticamente se desarrolló y hay mejoría de la destreza visual. El segundo punto sería vitrectomía más liporectas bajas. Y esto lo utilizamos cuando haya agujero macular. Pero el punto importante aquí, lo que mejoró la cirugía muy importante fue la cromovitrectomía, es decir, poder tener la hialoides y poder tener el vitrio. El vitrio es transparente y la hialoides también es transparente. Y si queremos hacer el límite recto y eliminarla de manera limitante, debemos de teñirla. Entonces, un principio en vitrio es que la vitrectomía se puede hacer cuando el vitrio es visible y la cirugía se hace creíble. Lo que vemos abajo del lado derecho son diferentes divisiones que se han utilizado para la membrana limitante interna. Se ha utilizado sangre, se ha aprovechado la hialosis esteroidea, se ha utilizado triamcinolona, azulpapán, indoxina verde, y lo que vemos abajo del lado derecho lo usamos más en México, azul brillante. El objetivo es desprender el vitro posterior, teñir la membrana limitante interna, tratar de hacer un limitorecsis alrededor del área central y tratar de cerrar un agujero. Y vemos un ejemplo. Okay. Ya se ha retirado el vitrio, lo colocamos nuestro azul brillante, lo esperamos un momento, retiramos el azul brillante del espacio vítreo y nos vamos a hacer un pequeño despegamiento de la limitante. Ahí despegamos ligeramente la limitante y con un forceps hacemos una limitorecsis. En mi opinión, no es necesario que sea mayor de 2 diámetros de disco. Y una vez que le hemos retirado, hacemos un intercambio aire-gas. Colocamos al paciente 24 horas boca abajo y con eso es más que suficiente en la mayoría de los agujeros pequeños. El postoperatorio de la paciente que presentamos antes, al principio un pequeño remanente de agujero en el área central y más o menos 4 o 5 meses después eso ha desaparecido. Nunca recuperamos el 100% de la anatomía de la fobia. Ahora, esto que hablamos es válido para agujeros maculares menores de 400 micras, en los cuales tenemos una alta probabilidad de éxito en cirugía. El problema son los que tenemos del lado derecho, agujeros maculares de mayor tamaño. Arriba de 400 micras ya la probabilidad de cierre es menor y por eso aparecieron nuevas técnicas quirúrgicas. Una de ellas, que estuvo muy de moda, todavía está de moda, es la lipectomía con limitorecsis y con flap invertido más gas. El objetivo es despegar la limitante y dejar un fragmento de la limitante cubriendo el agujero. Y al cubrir el agujero, aparentemente encontramos una mayor probabilidad de cierre en agujeros grandes. Esto fue publicado originalmente por Sofía Michalewska. Los resultados en algunos casos son prometedores. Sin embargo, yo tengo algunas dudas sobre esta técnica y vean, donde está la flecha amarilla es el postoperatorio de una paciente que dicen que el agujero está cerrado. Yo creo que el agujero está tapado, pero no cerrado. No hay tejido retiniano en el centro. Sí quedó el fragmento de la limitante. En algunos los podremos cerrar, pero en otros los estamos tapando. Entonces, esta es una opinión personal de que no en todos los casos estamos logrando el objetivo de la cirugía. Y después aparecen algunas publicaciones que resaltan eso. Y veamos la cirugía. Se coloca el azul brillante, igual que en los casos previos. Y aquí vamos a hacer una limitorecsis, pero vamos a respetar un pequeño segmento de la limitante que persista adherido al borde del agujero y vamos a intentar que se doble sobre el agujero y que cubra parte del agujero. Entonces está haciendo la limitorecsis. En este caso se va a dejar del lado temporal, hay autores que lo prefieren del lado nasal.
intentamos que no se rompa, y esa es la parte importante de la cirugía, la parte final. Todavía ahí persiste la limitante adherida en el borde temporal de la mácula, y vamos a tratar de despegarla dejando un pequeño segmento para que en el momento que hacemos el intercambio líquido-aire, ese segmento se doble sobre el agujero macular y cubra el agujero macular. ¿Qué es lo que cierra un agujero macular? Son las células de Müller. Ese regreso de los bordes de algo que se abrió como el diafragma de una cámara y vuelve a cerrarse es mantenido por las células de Müller, y esto aparentemente crea un puente que favorece más fácilmente que un agujero macular se cierre. Entonces hace el intercambio, se desliza el flap sobre el agujero macular y fue el fin de la cirugía. Sin embargo, aparecen publicaciones como estas, en las cuales no están seguros de que lo que estamos poniendo sobre la mácula y lo que estamos diciendo que cerró el agujero realmente sea retina y no es la limitante que está cubriendo un agujero y no realmente cerrando el agujero. Voy a presentar un video, un pequeño fragmento de un video de mi buen amigo el doctor Sergio Hernández Damota. Él me proporcionó este video, él ya presentó un fragmento de este video de vitrectomía más trasplante autólogo de retina. Esto está de moda. ¿Y qué significa esto? Agujeros grandes que fallaron en la primera o la segunda cirugía, tratar de llevar un pequeño fragmento de retina e introducirlo en el agujero macular para cerrar el agujero con la idea de que las células ahí también funcionen y que mejore un poco la visión. Perdón, a ver si logro que corra. Ahí va. Ok, entonces se quitó la limitante alrededor de la mácula, se hace un marcaje con diatermia de la zona donde vamos a quitar el pequeño fragmento de retina, que siempre debe ser más grande que el agujero macular. Se puede deslizar bajo líquido pesado o con dos instrumentos, llevarlo hasta el área macular e introducirlo en el agujero macular. Es decir, estamos cubriendo el agujero macular. ¿Qué peros existen con esta técnica? En la fobia existen normalmente 145,000 conos por milímetro cuadrado. La zona donde estamos tomando el trasplante tiene menos de 10,000 células por milímetro cuadrado y tiene más bastones que conos. Es decir, no estamos reponiendo la población normal de conos que existen ahí. Existen dudas sobre la sinaptogénesis, sobre la transmutación. Sin embargo, hay reportes muy alentadores de mejoría de agudeza visual que aún están en estudio y que pudieran entrar en discusión. Y se han creado estudios multicéntricos, grupos multicéntricos como este, para estudiar realmente qué pasa a futuro con estos pacientes. Bien, otra técnica que tengo un poco más de experiencia es el deslizamiento de los bordes de la retina. Se formó un agujero y se desplazó la retina. Y aquí lo que queremos es regresar la retina a su lugar sin utilizar un flap, sin usar un trasplante de retina. A esto se han añadido varios tipos de cirugía, que es colocar viscoelástico debajo del agujero, hacer una hidrodisección de la retina, pero todas más o menos van hacia el mismo camino, y es ir cerrando el agujero durante la cirugía para llevarlo a su valor o su tamaño normal. Ok, hacemos lo mismo. Este paciente ya había sido operado previamente, falló la cirugía, lo está haciendo uno de nuestros médicos becarios, es la primera cirugía de ese tipo que él hacía, yo lo estoy guiando. Entonces, despegamos los bordes de la mácula con líquido, colocamos líquido pesado en el área central y vamos a hacer un desplazamiento gentil con una punta de silicón para llevar de nuevo los bordes de la retina donde deben estar y ese agujero irlo cerrando en forma transoperatoria. Vean cómo se va disminuyendo el tamaño del agujero. Desde luego que estamos tocando la retina, que es una de las críticas a esta técnica, pero después de varios intentos se ha ido deslizando la retina y está cubriendo de nuevo esa área donde existía el agujero macular. Allá se redujo a la mitad del tamaño. Y lo ideal sería empezar primero el deslizamiento no pegado al agujero, sino más lejos, y una vez que nos vamos acercando al área macular es más fácil que el agujero termine cerrado. Entonces el agujero se ha ido haciendo cada vez más pequeño, los bordes ya son móviles, y una vez que el agujero se hace muy pequeñito, extraemos el líquido que queda en el centro del agujero macular, hacemos un intercambio líquido-aire-gas como en cualquier otra cirugía y tenemos buena probabilidad de que el agujero macular se cierre sin utilizar un trasplante, sin utilizar un flap sobre la retina. Entonces vean cómo el agujero se hizo ya muy pequeñito. Esto es en tiempo real, esta cirugía.
Y finalmente, quitar el líquido que queda en la zona central del agujero. Se hace el intercambio líquido aire-gas, igual que en cualquier otra cirugía. Los reportes aquí han sido anatómicamente bastante buenos, el cierre del agujero macular muy semejante a otras técnicas quirúrgicas, y recordemos, todo esto es para agujeros maculares grandes. Y aparecen nuevas técnicas como es esta de hacer una limitorrexis en círculos alrededor de la zona central sin quitar la limitante alrededor del agujero. El objetivo de esto es no modificar la anatomía de la zona central de la retina, y los resultados también son alentadores en tener una buena respuesta en el cierre del agujero sin deformar tanto la mácula. Entonces, aquí vemos algunas de las opciones que se han usado para cerrar agujeros maculares, y hablaré de la última, plasma rico en factores de crecimiento, que es algo relativamente nuevo y que aparentemente en agujeros maculares ha funcionado bien. Este plasma rico en factores de crecimiento se coloca en la cirugía una vez que se ha hecho la limitorrexis. Esto produce un pequeño punto hiperrefléctico debajo de la retina que vemos aquí en el área central, que tiende a desaparecer unos cuantos meses después, con buen cierre del agujero macular y buenos resultados visuales, y fue presentado la semana pasada en Euretina. Cuando operamos un paciente con agujero macular, en promedio mejorará 2 o 3 líneas la visión, aunque logremos un cierre perfecto. Cuando es un síndrome de tracción vitromacular, la mejoría es muy importante. Por último, la ocriplasmina. La ocriplasmina fue un intento farmacológico de cerrar agujeros y de desprender el vitrio. El objetivo es que la ocriplasmina corte esas uniones de la laminina y que libere el vitrio posterior. Me tocó ser parte de la última fase 3 del estudio, y vemos con la flecha amarilla que el 40% de los pacientes se cerró el agujero, contra más del 90% que obtenemos si hacemos vitrectomía, es decir, no fue superior a la vitrectomía. Pero los pacientes, muchos tuvieron fotopsias, miodesopsias, discromatopsia, disminución del electroretinograma, y algunos aún se siguen quejando 2 o 3 años después de que hicimos el procedimiento. Entonces, esto empezó con mucho entusiasmo, pero en la realidad no se considera lo ideal. Y vemos un ejemplo, paciente de 70 años, 20/70 de agudeza visual. Lo vemos en el OCT de en medio a los 45 días de la aplicación de la ocriplasmina, B2040, a los 60 días B2030, no se hizo cirugía y el agujero macular está cerrado. Por último, 2 conceptos que no mencioné. Puede haber también síndrome de tracción vitreopapilar, y observen cómo las flechas amarillas marcan donde el vitrio alrededor de la papila, la retina alrededor de la papila está elevada, y esto puede producir hemorragias peripapilares que a veces se confunden con glaucoma, y se llama síndrome de tracción vitreopapilar. Y del lado derecho, cuando un paciente tiene neovascularización coroidea y tiene vitrio adherido, puede eso perpetuar e incluso agravar el problema. ¿Todos los agujeros que se cierran mejoran? No, y vean este ejemplo. El agujero pre y post se cerró, pero vean el OCT. Hasta depresión foveal tiene, pero no tenemos fotorreceptores en el área central. Y esto, buscando la literatura, encontré que Ryan ya lo había reportado en algún estudio histológico, donde los fotorreceptores en el área central se perdieron, probablemente se arrancaron en el momento del desprendimiento de vitrio y no hubo mejoría. Y por último, algo anecdótico. Encontré este artículo y se llama síndrome de tracción vitromacular dinámico. Vean las fotografías de arriba, es el OCT del paciente. Esto es un optometrista, que él notó que cuando leía, después de 15 minutos de estar leyendo, veía mal. Y vean el OCT después de que leyó, lo inferior, tiene un síndrome de tracción vitromacular. Aparentemente, este pequeño desplazamiento del diafragma iridiano y del cuerpo ciliar es suficiente para que modifique el vitrio y se produzca un síndrome de tracción vitromacular que le llamaron dinámico. Nada más hay una publicación de eso. Por último, estos son todos los cambios que nos puede producir el vitrio a nivel de la retina. Analizamos básicamente los que se producen en el área macular, mencionamos algo de del disco óptico, y el punto importante, OCT es el estudio más valioso cuando pensamos que un paciente puede tener una alteración vitromacular. Muchísimas gracias por su atención, fue un honor estar con ustedes.